Romanos capítulo 9, versículos 3 al 16, leeremos de la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia, dando gracias, mi Dios, por este tiempo que usted nos permite y al mismo momento nos permite tener su palabra para nuestra vida y corazón. Señor, ayúdenos para que podamos hoy, a través de esta palabra, dilucidar y aclarar, Señor, quizás conceptos o ideas que puedan estar distorsionadas, que necesitamos sin duda, Señor, que su palabra pueda guiarnos en la forma correcta. Háblenos, ministrenos y denos de esta palabra, Señor, pues es vida. Gracias, mi Dios, por lo que hoy recibiremos y por lo que cada uno de nosotros experimentará a través de esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy y usaremos como título a este capítulo 9, la elección de Israel. La Reina Valera tiene algunos títulos y ese es el título que aparece, así que no hay nada extraordinario en el poner el título, no tuvimos que bregar mucho. Así que la elección de Israel, Romanos capítulo 9, eso es lo que vamos entonces a estudiar y a observar en el día de hoy. En los capítulos 9 y también hasta el 11, que ya vamos a ir viendo uno por uno, 9, 10 y 11 por supuesto, tenemos otra sección en la cual el tema es la dispensación de Dios. Es decir, que se destaca la forma en que Dios gobierna, la forma en que Dios también concede o ejecuta sus propósitos para los seres humanos. Eso es lo que muestra estos 3 capítulos. Por eso es muy importante cuando estudiamos la palabra de Dios que pongamos mucha atención a la cronología que Dios muestra en estos capítulos. Los hombres suponen que las promesas del Antiguo Testamento se han integrado en la iglesia. Casi la mayor parte de los cristianos o la mayoría de los creyentes suponen que todas las promesas que fueron para Israel están integradas a la iglesia.
Ahora, la suposición arbitraria de alguna forma es que la iglesia es la heredera de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y que Dios de alguna manera determina sus tratos con la nación de Israel, y más aún, algunos piensan que Dios ha terminado sus tratos con la nación de Israel. Pero podemos ver que Dios no ha terminado de cumplir su propósito para la nación de Israel. Quizá usted haya llegado a esa conclusión luego de haber estudiado el capítulo 8 del libro de Romanos, en donde estuvimos ya en el tema anterior. Ahora, el suponer en el día de hoy que Dios ha terminado con la nación de Israel es un punto de vista muy limitado, demasiado limitado. Pablo dio una categórica respuesta a la pregunta que aparece ahí en Romanos capítulo 11, versículo 1, cuando habla y dice Pablo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él responde: en ninguna manera. Entonces, él va a mostrar de alguna forma en estos capítulos siguientes que las promesas de Dios que Dios hizo a la nación de Israel, eran promesas que serían cumplidas en esa nación. O sea, exclusivamente para esa nación. Ahora, el factor doctrinal se refiere a una correcta interpretación de las dispensaciones, es decir, a los propósitos de Dios en las épocas de la historia. En los primeros 8 capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo está interesado en los grandes temas, como por ejemplo el pecado. También habla mucho acerca de la salvación y de la santificación. Y en este tiempo, o en esta edad, ¿no?, como así también podemos llamarle, la nacionalidad y las ceremonias no tienen ningún valor ante Dios. O sea, por más que nosotros tratemos de hacer ceremonias o incluso ser judíos, como algunos tratan de buscar su genealogía judía y decir que son judíos, no tiene ningún valor ante Dios. ¿Por qué? Porque la fe es lo único que Dios acepta del ser humano. Todas las personas, sea cual fuere su raza o su condición, pueden recibir la gracia de Dios, porque el llamado de Dios es para todo el mundo. Ahora, esto parecería, ¿no?, entre comillas, eliminar las distinciones hechas en el Antiguo Testamento. Si vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, dice que el evangelio era primero para los judíos. Ya, el evangelio era primero para los judíos. Y creemos que quiso decir que cronológicamente, en el orden cronológico, fue proclamado a los judíos primero. Ahora, al comenzar, por supuesto, este capítulo, usted puede apreciar inmediatamente la forma en que Dios obró con Israel en el pasado. O sea, Dios estuvo presente con Israel en el pasado, lo está todavía, no estoy diciendo lo contrario, pero lógicamente el pueblo de Dios hoy día es ministrado de una forma diferente por Dios. En el capítulo 10, que vamos a verlo ya en el próximo tema, esto sería ya para el sábado, veremos cómo Dios está obrando en el presente con Israel, mientras que en el capítulo 11 veremos cómo Dios va a obrar en el futuro con la nación de Israel. Y es importante ver esta cronología por el hecho de que nos aclara perfectamente lo que es Israel para Dios y lo que es la iglesia para Dios. El hecho de que Dios trató con Israel en el pasado no fue consecuencia de sus cualidades excepcionales ni tampoco de sus esfuerzos superiores o las cualidades que Israel pudiera tener. Por el contrario, todas las acciones de Dios se basan en su propia voluntad. O sea, Dios decidió tratar con Israel. Dios decidió llamar a Israel. Dios decidió formar a Israel. Eso es lo que tenemos que tener claro en nuestra mente. Dios actúa por medio de su misericordia. Entonces, en sus tratos con Israel y con todas las demás naciones, incluidos usted y yo, Dios actúa en base a su misericordia. Cuando vamos al libro de Romanos, lo que estamos viendo, capítulo 9, versículo 1 al 5, Pablo comienza a hablar
de su pueblo. Hay muchas frases que aparecen allí y lógicamente Pablo comienza a mostrar de una u otra manera lo que estaba sintiendo él. Y en Romanos 9:2 Pablo dice que tengo gran tristeza, dice, y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque miraba a su pueblo. Resulta difícil quizás para nosotros apreciar adecuadamente no sé cómo llamarle, la antigua forma de este gran apóstol, o la antigua forma de vida y lo que sentía por su propio pueblo. O sea, si vemos aquí, si nosotros tratamos de apreciar adecuadamente la angustia que tenía por el pueblo de Israel, porque era su pueblo, él también era judío, su paciencia también a la luz de la persistente persecución que tenía Pablo de parte de los judíos, y constantemente era el objeto de una prueba de ese sentimiento que él tenía. Él sabía lo que sentían hacia Cristo y hacia el cristianismo. ¿Por qué? Porque él mismo lo había experimentado, él mismo había sido perseguidor de la iglesia, él mismo había perseguido a los cristianos, por lo tanto sabía que de la misma manera su pueblo sentía. Pero al mismo tiempo, él, que había sido un fariseo y un verdadero líder, ahora anhelaba que su pueblo, los judíos, pudieran venir a Cristo y pudieran vivir como él lo está haciendo. O sea, esa era la angustia que tenía Pablo en ese momento. Cuando vemos esto, entonces también Pablo nos va mostrando los privilegios que tenía Israel, o que tiene Israel. En Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. Y ellos también pertenecen, dice, a los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí Pablo comienza a tratar de enfocarnos los privilegios que tiene Israel. Nos dice que son los guardianes de los oráculos de Dios. Pablo no repite aquí el privilegio fundamental de Israel que subrayó en el pasaje preparatorio de Romanos capítulo 3, versículo 1 al 9, cuando habla mucho acerca de esto. Entonces, él dice primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, a ellos les fue confiado primero la palabra del Señor. Ahora, los demás privilegios han de ser notados en el pasaje que tenemos delante, de acuerdo a lo que Pablo va mostrándonos. Pero no olvidemos que Israel fue escogido primordialmente para recibir, para guardar, para transmitir la palabra revelada de Dios, vigilando sobre este propósito la providencia divina. Tenían que tener el cuidado de que se mantuviera dentro de lo que Dios quería, de tal forma que los judíos de alguna manera lo han cumplido, tanto en su prosperidad como en su decadencia, tanto en Israel como durante los siglos de su dispersión. O sea, ellos procuraron constantemente mantener la palabra, guardar la palabra, de alguna forma ministrar la palabra. Entonces la palabra de Dios llega a nosotros por medio de ellos. Eso también tenemos que entenderlo. La palabra de Dios llegó a nosotros por medio de ellos. Eso fue lo que sucede entonces en lo que Pablo comienza a explicarnos. También Pablo habla, dice, ¿son israelitas? Es como una pregunta, o también podemos hacerlo como una afirmación. Es decir, son miembros de la raza apartada de los pueblos paganos. Porque Israel se formó de pueblos paganos, no se formó de una nación santa. Ellos llegaron a ser nación santa, o sea, pueblo adquirido. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces ellos fueron apartados de los pueblos paganos y notorios estos por sus funestos errores y prácticas. Recuerde que muchas veces volvían nuevamente a sus ídolos, volvían a adorar imágenes, volvían al pecado una y otra vez. Así Israel llega a ser la raíz histórica del testimonio cristiano. Luego veremos la diferencia entre el verdadero israelita
y el que se jactaba de su descendencia meramente carnal. Pero no olvidemos que los israelitas forman parte de la única nación escogida por Dios para un servicio en relación con el reino. Ahora, idealmente, la nación se compone de las 12 tribus que sirven fervientemente a Dios día y noche. Eso lo marca el libro de Hechos capítulo 26, versículo 7. Entonces Pablo comienza a mostrarnos un poquito. También habla de la adopción. Y ahí dice que también a Israel le fue dada la adopción. Aquí aplicada, por supuesto, a Israel, es distinta de la que hemos considerado en el caso de los hijos de Dios, que entran en su familia espiritual por fe en Cristo. O sea, la adopción de Israel es distinta a la adopción nuestra. Es totalmente diferente. Entonces aquí la adopción tiene que ver con el propósito electivo de Dios, quien declaró frente a Faraón, recordemos ustedes, cabeza del mayor imperio mundano de aquel tiempo. Dios le dice en Éxodo capítulo 4, versículo 22, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces pasaron los siglos, pero Dios reitera en Oseas capítulo 11, versículo 1, vuelve a reiterar el Señor, Jehová dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces es una adopción nacional. Es una adopción de un pueblo, de una nación. Aunque los israelitas piadosos bien podían considerarse hijos de Dios en sentido individual, en contraste con los paganos y los rebeldes, lógicamente ellos eran una nación escogida por Dios. También Pablo nos muestra y nos habla acerca de la gloria. Estamos hablando de los privilegios de Israel, de la gloria de Israel. Recordemos que Esteban basó su gran apología en el hecho de que Dios, el Dios de la gloria, se había manifestado repetidamente a Israel, sin que la mayoría de los líderes comprendiesen el significado de la revelación. Dios se había manifestado muchas veces en el pasado. Pensemos entonces en la gloria. Veamos un poquito historia. En Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 3 y capítulo 4, nos marca la zarza, ¿no? La zarza ardiente, esa zarza que vio Moisés y le pareció extraño porque la zarza no se consumía. Entonces el resplandor que hubo allí en el monte de Sinaí, también vemos la nube luminosa posteriormente cuando Israel estaba en el desierto, esa nube que posaba tanto en el tabernáculo de reunión como también sobre el templo. Esta manifestación visible de la naturaleza divina, si bien parcial y también limitada, porque no estaba en todas partes, sino que solamente allí, constituía un privilegio especial de Israel, que los sacerdotes paganos de alrededor, o hablando de los pueblos paganos de alrededor, podían envidiar y claro, quizá también imitar por algunos medios engañosos, pero no poseerlo. Vemos esto en el Monte Carmelo cuando Elías desafía a los sacerdotes y a los profetas de Baal para que ellos llamen primero a su Dios para que responda por fuego, y no pudieron hacerlo. O sea, siempre ellos estaban tratando de imitar la gloria de Dios, y entonces en este sentido Pablo nos exhorta y nos dice que Israel tuvo la gloria de Dios en muchas oportunidades y aún así muchos de ellos no lo entendieron. También Pablo nos habla de los pactos. Estos son los privilegios de Israel, los pactos. Los pactos en sí constituían la garantía de las promesas de la gracia concedidas por Dios mismo a Israel. O sea, estas estaban arraigadas en la promesa primordial de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3, y al mismo tiempo confirmadas luego en Génesis capítulo 15. No tenemos el tiempo para leerlo, disculpen, usted anota allí. Detrás de estas garantías parciales, por supuesto, de bendiciones futuras, hemos de entender que el propósito de Dios estaba centrado en Cristo constantemente. Siempre todas estas promesas iban enfocadas en Cristo como redentor, como mediador y, por supuesto, ya preordenado desde la eternidad y manifestado por fin en el nuevo pacto, que abarca, por supuesto,
y da eterna validez a todos los demás. En este sentido, entonces, entendemos inmediatamente que Dios trató con Israel de diferente manera como trata con nosotros. Israel estaba en el antiguo pacto, nosotros estamos en el nuevo pacto. Y en este sentido, entonces, ya hay una diferencia. Luego, Pablo nos habla de la legislación o el establecimiento de la ley, como también podríamos mencionarlo. Moisés preguntó a la nueva generación de Israel en un momento y le habla en Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, también el 35, uniendo estos dos versículos, y dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? A ti fue mostrada para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Estaba hablando aquí de la ley que le fue entregada. También se le llama el decálogo o los mandamientos, con sus preceptos correspondientes, por supuesto. Y eso ha influido poderosamente no solo en la vida de Israel, sino en la legislación de todas las naciones relacionadas directa o indirectamente con el cristianismo. Hoy día todas las naciones se rigen por ley. La pregunta es: ¿de dónde sacaron eso? Lógicamente de la palabra del Señor. Leía también hace un rato atrás, leía un poquito y lógicamente me di cuenta de algo, aunque lo había leído pero no lo recordaba. ¿De dónde sacaron hoy día para esta pandemia el distanciamiento social? ¿De dónde sacaron el lavarse las manos? ¿Y de dónde sacaron la cuarentena? ¿Sabe usted que aparece todo en la Biblia? Todo está allí. Por lo tanto, no es algo que la gente esté creando, inventando. Todo está en la palabra del Señor. Ahora, no tenemos el tiempo para hablar de eso, pero solamente lo hice como un punto aparte. Ahora, cuando nosotros vemos entonces que la ley fue entregada al pueblo de Israel y esta ley permite que toda nación pueda regirse bajo también una ley, la ley en sí va señalando la verdadera naturaleza del pecado, va mostrando la verdadera naturaleza del pecado. Sin ley no sabríamos qué está mal. Con la ley nosotros sabemos qué es lo que está mal o qué es lo que es pecado. Entonces, la ley preparó el camino para el Redentor, que había de quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo en la cruz. Eso lo habla el libro de Gálatas capítulo 3. Luego Pablo, en todos estos privilegios del pueblo de Israel, también nos marca el culto. Sin duda, la referencia es el ritual levítico expuesto en los libros de Éxodo y también de Levítico. De eso está hablando Pablo. No solo enseñaba lecciones de gran importancia a sucesivas generaciones, el culto de los israelitas, sino que prefiguraba la obra de la cruz. Siempre estaba enfocada en la obra de la cruz. Y creo que los israelitas ni cuenta se daban de eso, yo creo, o sí se daban cuenta, no lo sé. El hecho de que los judíos trastornasen el sentido tanto de la ley como del culto no mengua la importancia en el desarrollo del plan de la redención. O sea, los judíos distorsionaron muchísimo todo lo que era el culto y todo lo que era también la importancia de la ley. Ahora, el libro de Hebreos es el comentario inspirado sobre este tema. Cuando leemos el libro de Hebreos nos damos cuenta en realidad cómo se trastocó todo esto. Luego Pablo nos habla de las promesas. Las promesas. Nos extraña algo que Pablo coloque las promesas después de los pactos. Históricamente, cuando uno lee la Escritura, los pactos constituían la confirmación de las promesas. Pero quizás hayamos de pensar primordialmente en las promesas mesiánicas. Seguramente por eso Pablo lo colocó de esa manera. Jamás pueblo alguno había recibido promesas de bendición final, garantizadas, por supuesto, en la persona del Mesías, como las que se explayan en la literatura profética. Es extraordinario. Luego está también los patriarcas o los padres y patriarcas. Pablo piensa sobre todo en Abraham y también en Isaac y en Jacob, que son herederos conjuntamente de las promesas. Aquí evidentemente existe una alteración en el orden cronológico, pero eso se explica por el enlace que existe entre los patriarcas y el Mesías.
cuyo levantamiento en Israel constituye el más sublime de sus privilegios, el más extraordinario y el que da sentido a todos los demás. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, y desde el versículo 1 al 17 hay mucho que leer allí, pero yo extraigo uno de los tantos versículos que aparecen. Dice: los padres de los cuales vino según la carne el Cristo. Aquí estamos hablando de los patriarcas. Entonces, Pablo trata de explicarle esto a los judíos, a la iglesia misma. El Cristo, quien es Dios, según la carne, el Mesías desciende de los patriarcas y participa, por supuesto, de la humanidad que él creó como hijo. Pero es preciso, hermano querido, hermana amada, mantener el equilibrio entre su manifestación según la carne y la naturaleza divina de quien, por supuesto, se halla sobre todas las cosas. No es que él, porque nació de los patriarcas, significa que él no es el creador de todas las cosas. Entonces, esa parte a veces nos cuesta entenderlo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Entonces trata de identificar a Israel. Trata de mostrarlo lo más preciso posible. Y ahí en el versículo 6 y 7 del capítulo 9 de Romanos, Pablo dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Este versículo fue un golpe devastador al argumento de quienes trataban de alguna manera de ponerse o de oponerse a Pablo en lo que él enseñaba. Si la descendencia fuera considerada únicamente en base al nacimiento natural, entonces los ismaelitas, los madianitas y los edomitas tendrían que ser incluidos. Esto es importante que lo entendamos. Un buen árabe, por decirlo así, bien pudiera haber alegado diciendo: yo también soy hijo de Abraham. Cuando hablamos, como dije anteriormente, si el nacimiento hubiera sido, o si consideramos únicamente la base al nacimiento natural. Por supuesto que no se le podría, y lo digo así, argumentar nada en contra de esa afirmación, pues era un hijo de Abraham tal como todos los demás son por la descendencia o de la descendencia física de Abraham. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ser descendiente natural de Abraham no constituía de por sí ninguna seguridad de que uno era hijo según la promesa, porque ahí cambia totalmente la situación. Usted recordará que según Juan 3 o Juan 9:39 y también el versículo 44 menciona algo de eso, que los judíos en una ocasión le dijeron al Señor: nuestro padre es Abraham. Jesús le responde a ellos y les dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Luego el Señor continúa hablándoles y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Duro, tremendamente duro. Entonces aquí es donde vemos lo que Pablo de alguna manera nos va mostrando. En Romanos capítulo 9, versículo 10 y 11, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. O sea, los hijos, según la promesa, no son aquellos que creyeron en algo. Isaac no creyó antes de nacer. Isaac era la descendencia prometida. Dios prometió y Dios cumplió su palabra. Isaac y Rebeca también fueron presentados como ilustración de este principio de la elección divina. O sea, Dios elige, Dios escoge. Entonces, por eso que este mensaje le llamamos la elección de Israel,
basada en el propósito soberano de Dios, basada en que Dios es el que elige. Por eso también la Escritura para nosotros los cristianos dice: no me elegisteis o no me escogisteis, de acuerdo a la versión que lea, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he escogido. O sea, la elección es de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 14 y 15 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, la respuesta a esta pregunta, por supuesto, cuando nosotros hacemos la pregunta de cómo Dios escoge, sencillamente nosotros debemos decir que es solo por su misericordia. El hombre natural, cuando hablamos del hombre natural, hablamos de aquel que no ha conocido al Señor, se rebela contra la soberanía de Dios, constantemente se rebela. Jesús dijo en Juan 7:18, hablando de Dios el Padre, dice: no hay en él injusticia. Dios no es injusto. Nosotros los creyentes lo sabemos, pero el hombre natural no lo entiende. Entonces, cuando vamos nosotros a mirar en la Escritura, encontramos muchos ejemplos. Uno de ellos es en Éxodo capítulo 33, versículo 19, donde Moisés había dicho que quería ver la gloria de Dios. Esto es solamente como un ejemplo para que entendamos un poco. Él quería ver la gloria de Dios. Él deseaba ver la gloria de Dios. Y se puede suponer entonces que Dios accedió a su petición no por el hecho de que fuera Moisés, no por el hecho de que fuera el líder que sacó al pueblo de Israel y lo llevaba en el éxodo, no porque fuera el que guiara al pueblo de Israel por el desierto. Dios le dice a Moisés que él le mostraría su gloria, pero le aclaró bien a Moisés que su acción no se basaría en manera alguna en algo que la persona de Moisés tuviera. O sea, Dios le mostró su gloria porque era Dios y a causa de su misericordia. O sea, si Moisés vio la gloria de Dios, fue porque Dios tuvo misericordia. No porque lo mereciera, no porque lo pidió, no porque lo presionó, no, por su misericordia. Luego Pablo pone allí una frase que es importante, Romanos capítulo 9, versículo 16, dice: así que no depende, para aclarar un poco más todavía, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, lo que se rechaza aquí es el querer y el correr de la carne. Aquí no es que Dios va a atender nuestros caprichos, no es que Dios va a atender nuestros deseos porque sencillamente nosotros los queremos, no es así. Entonces es exactamente igual en el caso de los judíos. Consistía en procurar establecer, el problema de los judíos era establecer su propia justicia. Y eso es lo que el hombre trata de hacer hoy día. O sea, el hombre trata de bregar o de avanzar, de alcanzar bajo su propia justicia. Israel hizo lo mismo. Romanos capítulo 10, versículo 3 habla acerca de eso. Ellos procuraban establecer su propia justicia para agradar a Dios de esa manera, y luego entonces Dios tenía que hacer todo lo que ellos pidieran porque ellos estaban haciendo su propia justicia. Entonces, aquí Dios aclara que Él es un Dios que tiene misericordia. Es el Dios de gracia. Por lo tanto, no es algo que el hombre pueda lograr, sino es cuando Dios quiere tener misericordia. La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, no se extiende como un premio a lo que el hombre o la mujer ha hecho, ni es una recompensa de alguna obra humana, para nada, absolutamente para nada. El querer humano y el hacer humano no constituye ninguna causa que motive a las acciones de Dios. Esta es una realidad. E incluso los problemas, los conflictos, las enfermedades, las tribulaciones, todo lo que esté viviendo el ser humano no mueve la mano de Dios, solo es la misericordia de Dios. O sea, aquí lo debemos decir, es el querer de Dios. Y el querer de Dios no se gana con algo que nosotros podamos hacer. Entonces, el ser humano cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios les mire favorablemente.
O sea, si yo me esfuerzo, si yo de alguna manera hago algo o decido hacer algo para Dios, entonces el Señor va a hacer algo por mí. Y yo creo que más de alguna vez usted lo ha hecho en su vida cristiana. Dice: Señor, voy a ir al culto hoy día para que tú me ayudes mañana. Yo creo que más de alguna vez lo ha hecho en diferentes áreas, ¿no? Señor, voy a ir al culto para que tú me sanes. O sea, que si tú vienes al culto, yo tengo que sanarte. No sé si entiende. No, esto es la misericordia de Dios. Nada más. Entonces, la única respuesta final es que Dios extiende su misericordia porque Él es Dios. Nada más. Seguimos en esto. Romanos capítulo 9, versículo 17 al 24. Dios y los contenciosos. De alguna manera es lo que vamos a hablar aquí. En este libro de Romanos, versículos 17 y 18 dice: porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te he levantado, hablando de Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entendamos esto. Faraón era un pecador orgulloso, brutal, egoísta y malicioso. Si me queda alguna cosa más que decir, sería terrible, ¿no? Dios dijo que usó a Faraón. Y vaya escuchando bien. Pero alguien podría objetar esto diciendo: pero él no había sido elegido. ¿Cómo Dios va a usar a Faraón si él no había sido elegido? No lo había sido. Pero entendamos esto. Piense un poquito en las oportunidades que Dios le dio a Faraón. Faraón seguro que habrá dicho: yo soy Faraón. Yo soy el que elige aquí. Yo soy el que decide aquí. Yo soy el que tomo mis decisiones. No dejaré ir a los hijos de Israel. Pero todos sabemos y entendemos perfectamente que la voluntad de Dios prevaleció de todas maneras. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, significa que Dios obligó, presionó a Faraón a adoptar la decisión que él mismo ya había hecho en su corazón. Es decir, que Dios obligó a hacer lo que Faraón quería hacer. Dios hizo esto para mostrar su propia gloria. Por eso le informó a Faraón de esa manera, según Éxodo 9:16, diciéndole: a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, vemos ahí que Dios usó a Faraón para mostrar su poder y su gloria. Romanos 9, versículos 20 y 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces el apóstol Pablo aquí nos muestra que lo que en realidad estaba tratando aquí era la actitud correcta y la reverencia que el hombre debía tener para con Dios. Cada uno de nosotros. Dios no tiene que presentar ningún informe. Dios no tiene que hablar con ninguna criatura o no tiene que pedirle permiso a nadie acerca de su conducta. Dios no está obligado a agradar a los orgullosos. Es una blasfemia, y lo digo así, que el hombre acuse a Dios de ser injusto, porque Dios no es injusto. El ateísmo dice que Dios no puede hacer como Él quiere hacer. Eso es el problema del ateísmo. O sea, ellos no es que no crean en Dios, lo que pasa es que no creen en un Dios que dice que Él puede hacer lo que Él quiere.
Y ese es el problema del ateísmo. Por eso ellos dicen, mejor yo no creo en Dios. Porque no les gusta eso. Entonces, el hombre es la criatura. Nosotros somos la criatura. Somos formados por Dios, creados por Dios. Pero el hombre trata de crear a Dios en su propia imagen. O sea, crear a Dios. Yo creo en este Dios, así me gusta este Dios. Yo quisiera que fuera de esta manera este Dios. Por eso también el libro de Romanos, como lo veíamos en los primeros capítulos que estudiamos, veíamos al hombre que le dio honra y le dio gloria a las bestias, a los animales, y creando imágenes de ellos. ¿Por qué? Porque querían un Dios a su manera. Entonces la criatura o el hombre ha sido creado por Dios. El hombre no puede crear a Dios. Dios es el creador. Ahora, ¿Dios qué hace? Metió su mano en la misma masa de la humanidad, por decirlo así, como una forma de graficarlo, y sacó un poco de barro e hizo a Moisés. Nuevamente metió la mano en la misma masa, en la misma tierra, en el mismo polvo, en el mismo barro, saquemos así, digámoslo así, y sacó a Faraón. Del mismo barro. Hizo un barro, o sea, hizo un hombre para honra y un hombre para deshonra. En el principio, ¿qué es lo que era? Barro, feo, desagradable, pecaminoso. Dios no lo creó así. Ahora, entendamos esto. Su gracia, su misericordia hacen una vasija para honra y otra para deshonra. Esa vasija para honra, es decir, para un uso especial, y el alfarero está en su derecho para hacer otra vasija para deshonra, es decir, para un uso común. Y aquí hay una distinción clara que se hace aquí entre los vasos de ira y los de misericordia. Dios mostró tanta paciencia para con los vasos de misericordia como para con los vasos de ira. Pero los vasos de ira estaban preparados para la destrucción por ellos mismos, mientras que Dios es el que prepara a los vasos de misericordia. Déjeme cerrar este tema en el día de hoy, si puedo hacerlo, y si puedo ir terminando ya. Pablo lo que nos enfoca ya en los últimos versículos, sobre todo desde el versículo 30 al 33, y nos habla acerca de la equivocación de Israel. Alguien puede decir, pero ¿cómo le ponemos ese título? Bueno, la equivocación de Israel. ¿Por qué? Porque en el versículo 31 dice, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. En otras palabras, los judíos, tratando de seguir a una ley que debiera haber producido justicia, no la alcanzaron. Esa ley no les sirvió para poder alcanzar justicia. Y esta es una declaración trágica. Ellos trataron de producir una justicia propia por medio de un sistema mosaico. Ellos procuraron lograr esa justicia propia, pero no lo pudieron lograr. Entonces, si nosotros dudáramos de que es así, deberíamos simplemente observar la nación judía en el día de hoy, cómo está. Y nos damos cuenta que hasta el día de hoy todavía no han podido lograr una justicia. Ahora, es un hecho de que algunas personas que proclaman su religiosidad son las más difíciles de alcanzar por el Evangelio. ¿Se ha dado cuenta usted cómo la gente religiosa rechaza el Evangelio? Es porque están basados en una justicia propia. Este es el problema que sucede hoy día. Usted nunca podrá reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Pero Pablo dejó claro que si usted es salvado, la responsabilidad es suya. Dios lo salvó, ahora usted se hace responsable de esa salvación. Usted tiene que aceptar lo provisto por Dios. La Biblia dice con toda claridad que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas totalmente para todo aquel que quiere, para todo el que pueda venir de acuerdo a la Escritura. Recordemos lo que dice el Señor en Juan 6:37. Al que viene a mí,
no le echo fuera. Entonces, no podemos ponernos, y nadie puede ponerse en el lado para decir, o a un lado para decir, yo no soy uno de los elegidos. Escuche bien esto, nadie puede hacerlo. Si usted quiere ser salvo, mire lo que le voy a decir, por favor. Si usted quiere ser salvo, usted está entre los elegidos. Si usted no quiere, no lo será. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque recuerde que todo está basado en la misericordia de Dios. Es así de sencillo. El hombre natural todavía tratará de producir o de obtener la salvación mediante algún proceso natural, mediante esfuerzos humanos. Tratará de conciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad de los hombres, como si la mente débil del hombre fuera capaz o infinita o infalible y al mismo tiempo capaz de poder producir una justicia para salvarse. Y eso es imposible. Por lo tanto, solo la misericordia de Dios y esa gracia divina derramada sobre cada uno de nosotros es la que nos hace aceptos y salvos ante el Señor. Por lo tanto, cuando estudiamos un poco de esto, yo sé que es un poco complejo lo que leemos o aprendemos, pero es bueno entenderlo, porque esto nos da la base principal de que no es que hayamos nacido en otra nación, no es que ya no somos judíos o no es que nosotros no somos hijos de Abraham. No nos preocupemos de eso, porque la salvación está para todo. Por algo la Escritura dice que Él envió a su Hijo para que muriera por todo el mundo. Hoy la gracia y la misericordia de Dios no está basada en una nación. Dios sigue tratando con Israel y seguirá tratando con Israel, como lo vamos a ver en los próximos capítulos. Pero hoy día la salvación es para toda la raza humana. La sangre de Jesús no se derramó tan solo por Israel. No digo que no sea así. Se derramó también por Israel, pero no tan solo por Israel, sino por todo el mundo. Por lo tanto, usted y yo tenemos la salvación de parte de Dios, y lo que tenemos que hacer es querer ser salvos. O sea, no porque yo quiera voy a ser salvo, sino por la misericordia de Dios para mi vida. Por lo tanto, hay mucho que decir y mucho que hablar, pero es importante que nosotros podamos entender lo que Pablo nos enseña a través de estos párrafos. Les invito a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias por su gran amor y misericordia. Agradecer, Señor, la palabra que hoy nos ha ministrado. Agradecer la instrucción, Señor, que nos ha dado. Gracias por sus hijos y por sus hijas, Señor, que hoy han oído esta palabra. Sea su gracia divina sobre ellos, Señor, guiándoles, ministrándoles y enfocándoles por sobre todas las cosas, Señor, en su voluntad. Gracias, mi Dios, por lo que hoy hemos recibido. En el nombre de Jesús lo agradecemos infinitamente. Amén y amén, Señor Jesús. Fuerte ese aplauso.